La doctora Leorianne Jiménez Faibi se graduó como cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1994 y en 1998 obtuvo un doctorado en ciencias médicas por la Universidad de Harvard en Estados Unidos. De 1995 a 1998, la doctora Leori Jiménez cursó una estancia de investigación en el área de microbiología del programa de becarios de investigación del Departamento de Microbiología y Periodontología del Instituto Fortis en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Recibió el Premio Nacional de Endodoncia en 1995. Formó parte del programa para retener en México y repatriar a los investigadores mexicanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en 2009 obtuvo el segundo lugar en el primer Premio Azteca por resultados clínicos en odontología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Asimismo, formó parte de varios proyectos financiados principalmente por la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, participó en diversos comités editoriales para revistas médicas, impartió 5 cursos en la Facultad de Odontología de la UNAM y dirigió varias tesis en la máxima casa de estudios. Actualmente es profesora e investigadora de microbiología y encabeza el Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es la doctora Leorianne Jiménez Faibi, con quien platicamos esta noche en Perfiles del 6. Bienvenida, doctora Leorianne Jiménez Faibi, precisamente para platicar sobre la situación del COVID a casi ya 7 meses de que se tomaran estas medidas en nuestro país. Muchísimas gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, usted ha sido una voz muy crítica y por ello preguntarle cómo evalúa usted la respuesta que dio en este segundo informe el presidente en Sí, bueno, creo que la forma como las autoridades describen el progreso de la pandemia es muy tendencioso, desde luego, ¿no? Tendencioso por no decir otra palabra, ¿no? La pandemia en nuestro país no va bien, esa es la realidad, o sea, no se tiene un control de la dispersión de los contagios. Hasta la fecha no se han instituido medidas de contención suficientes para controlar la dispersión de los contagios comunitarios. Esto quiere decir que tenemos muchísimos contagios comunitarios, muchos más de los que se reportan. Aunado a esto, bueno, pues de la mano con no tener una estrategia de contención significa que no se hacen suficientes pruebas. Esto quiere decir que no se detecta el número suficiente de casos. Nada más para dar algunas cifras así como más exactas, ¿no? Hablar de números precisos. Ahorita en México se están reportando 616,894 infecciones, casos confirmados de COVID-19, con 66,329 defunciones por COVID. Ok, bueno, lo que se estima, las proyecciones que sí hacen buenas estimaciones, como la de Yu Yang, por ejemplo, que es una de las mejores estimaciones que hay ahorita tanto para infectados como para defunciones, sí está indicando que todos los días en nuestro país se infectan alrededor de 100,000 personas. 100,000 personas al día, y si nada más estamos viendo en promedio en los últimos 14 días en nuestro país, se reportaron alrededor de 5,300 casos al día. Si en realidad se están infectando alrededor de 100,000, 97,980 para ser precisa, significa que lo que estamos viendo es solo el 5% del problema. Entonces, cuando no se ve un problema completo, es muy difícil controlarlo, es muy difícil ponerle un alto, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es importante reflexionar es que este tipo de epidemias no se extinguen solas, hay que controlarlas. Eso es lo que han hecho muchos países, la mayoría de los países, de hecho, la mayoría, salvo Estados Unidos, Brasil, India y nosotros posiblemente, ¿no? Hay algunos países que por ahí van también muy mal, como Perú y Colombia, por ejemplo, ¿no? Argentina también va muy mal, pero no se puede comparar, o sea, estamos mucho peor que ellos, tanto en número de casos como en defunciones, y lo que es peor de todo es que aquí estamos simplemente cerrando los ojos. Se cierran los ojos al problema porque ni siquiera se está buscando encontrar casos para poderlos aislar, para cortar las cadenas de transmisión. Este es un problema muy grave. Ahora, doctora, y más grave es
que esto está quedando sin resolución, justamente entrando a la temporada de influenza, es decir, a la temporada de los virus estacionales, invernales. Entonces, cuando esto llegue, pues la situación realmente va a ser mucho más caótica de lo que ya es, porque vamos a tener el COVID aunado a la influenza, aunado al resto de los virus respiratorios estacionales, y pues es muy complicado separar estas enfermedades. Año con año representan un problema importante para nuestro país, pero sumado esto a COVID-19, y realmente es muy importante hacer mención de algo. Nuestro cuerpo de salud, es decir, el personal médico y sanitario, nuestro personal de la salud en general en México, está sumamente desgastado, desmoralizado, se le ha literalmente descuidado de la peor manera. Ayer Amnistía Internacional estaba hablando de números en este sentido, de las proporciones de qué cantidad de qué porcentajes en cada país de personas que son parte del personal de la salud están infectados y han muerto por COVID-19 en los diferentes países. Resulta que nuestra estadística es atroz, porque somos el país con mayor número de contagiados y de muertos por COVID-19 que forman parte del personal de salud. Entonces, aunado esto a que llevan 6 meses con un desgaste físico, emocional, psicológico tremendo, ¿sí?, y ahora les vamos a poner encima la temporada de influenza sin haber tenido a bien controlar el problema de COVID-19. Así que pues lo que nos espera en el corto y mediano plazo, pues a controlar, se puede todavía controlar, doctora, pero es necesario que se haga algo. O sea, no se puede nada más quedar cruzados de brazos viendo a ver qué pasa. Al menos, o no sé si ya decidieron simplemente dejarlo para solucionar este problema, o de aquí a diciembre vamos a tener más de 150,000 muertos. Entonces, bueno, estamos hablando de 66,000 ahorita, pues todavía nos falta más, otro tanto, igual y más, de aquí a diciembre si no se hace algo. Entonces, hay casi 80,000 vidas, 80,000 vidas más que salvar de aquí a diciembre, pues hay que hacer eso, hay que salvarlas. Doctora, decía, cuando usted hablaba hace unos minutos de que se pudo haber hecho más, ¿se refiere a más pruebas, a ubicar a las personas que tienen el virus, a aislarlas y con ello contener la propagación, a utilizar desde el propio presidente el cubrebocas? Ese tipo de medidas hubieran sido más prematuras y hubieran reducido la cantidad de contagios y de decesos, doctora? Claro. Todas las medidas de control epidemiológico. En nuestro país se tiró la toalla, o sea, desde el principio, desde el mes de marzo, cuando se entró a la Jornada Nacional de Sana Distancia, o se pasó a la susodicha fase 2, que así le llamó el doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Se dejó de seguir a los casos, se dejó de buscar activamente casos, se dejó de hacer rastreo de contactos, y desde entonces ninguna de estas medidas se han llevado a cabo. Aunado a esto, nuestro país nunca ha tenido ninguno de los 4 brazos principales del control epidemiológico. En nuestro país se desestimó el control de las fronteras, o sea, el control de la migración y del tránsito interno del país, mismas que son medidas que han sido mucho más que súper bien probadas en muchos países diferentes como una estrategia fundamental para el control epidemiológico. China es un caso es precioso de esto, ¿no? Ellos han tenido, después de Wuhan, después del brote primero, el primario que se dio en la ciudad de Wuhan, han tenido pues 4 o 5 brotes adicionales. A veces ni nos enteramos porque ahí pues tienen un sistema de control muy importante. Lo primero es que tienen una vigilancia muy estricta, detectan cuando hay muy pocos casos, y donde hay 2 o 3 casos, pues se van con todo a esa población. Se van con todo, es decir, medidas de contención. Muchas pruebas a todo mundo, detectan a los casos positivos, los aíslan selectivamente a los casos positivos para cortar las cadenas de transmisión, pero mientras tanto nadie sale, nadie entra, nadie se mueve en ese pueblo. Lo que esto les ha permitido a los chinos es mantener los brotes muy bien localizados. Entonces, y el resto del país sigue con sus actividades. Es decir, que este golpe
realmente catastrófico que estamos teniendo también a la economía, ¿verdad? Porque la economía y la pandemia pues van de la mano, no se pueden desligar, o sea, son dos problemas que se tienen que manejar al unísono. Entonces, bueno, pues este problema los chinos no lo van a tener como nosotros, pero eso pudimos ser nosotros. Es decir, que si se había detectado casos en la Ciudad de México, se pudo evitar que los casos también se dieran en el resto de la República, habiendo controlado bien las fronteras, o sea, el tránsito tanto interno del país como de las fronteras. Esto es uno. Nunca se han hecho suficientes pruebas y muestra de esto es que somos el país con el índice de positividad más alto de todos, ¿no? Creo que nada más el día de hoy nos rebasó Argentina, imagínense nada más, pero estamos por arriba del 50% en índice de positividad a nivel nacional, o sea, pues es una vergüenza. La Organización Mundial de la Salud indica que para estar hablando de que existe algún tipo de control de la pandemia en un país, el índice de positividad debe estar por debajo del 5%. Aquí estamos hablando de abrir escuelas con positividad arriba del 50%. Hay estados como Oaxaca que se pasaron al semáforo amarillo teniendo más del 60% de positividad. Bueno, pues esto pues es realmente una negligencia que va a llevar a mucha gente a morir, que ya está llevando a mucha gente a morir, que ya ha llevado a mucha gente a morir. Inadecuada pues el pronóstico de Hugo López-Gatell de probablemente en octubre pasar ya a semáforo verde con este diagnóstico que nos da como ejemplo lo de Oaxaca, doctora. No, pues esperemos que no vaya a ser eso, porque eso sería absolutamente criminal. O sea, entendamos lo siguiente, mientras la positividad esté muy alta, eso significa que hay muchos contagios en la comunidad. Significan dos cosas, significa que hay muchos contagios en la comunidad y significa que nuestro país, pues desde luego no está haciendo suficientes pruebas. Entonces, necesita tener más pruebas para que sepamos con mejor precisión cuántos casos son en realidad los que tenemos y poder aislar y entonces empezar a contener la dispersión. Pues esto no se hace. Entonces, no van a hacer más pruebas, pues por lo menos tienen que mantener la seguridad del pueblo, ¿no? O sea, porque pues si el gobierno tiene una responsabilidad, es precisamente eso, ¿no? La vida de los ciudadanos, la vida, la seguridad, la salud de los ciudadanos. Esto de que dijo, en octubre va a pasar los semáforos a verde, ¿basado en qué? O sea, es decir, que basado en qué criterio pueden pasar a toda la República a verde justo antes del inicio de la temporada de influenza, que es cuando peor se va a poner todo, ¿sí? Y además teniendo este tipo de índices de positividad. O sea, para que los escuchas o las personas que nos ven tengan una idea más o menos, ¿no? De cómo está la situación y lo dramático y un poco insensato lo que está ocurriendo. La semana pasada, ¿no? En el semáforo se pasaron 10 estados a color amarillo, ¿no? Mire, es que el paso de los semáforos y la movilización de las personas no puede tener que ver con la conveniencia de los políticos, con qué es lo que les conviene, ¿no? Tiene que ver con evidencia. Si no hay evidencia de que el problema de la pandemia está cediendo, pues no se puede sugerir más movilidad, porque la movilidad hace que el problema se vuelva peor y peor. Entonces, pues se tenía que hacer todo lo que no se ha hecho. Contención que no se ha hecho hasta la fecha, siguen con la cosa de no hacerlo. El uso del cubrebocas, mitigación, es decir, realmente mensajes claros, mensajes no contradictorios, un día sirve, otro día no, a veces sirve cuando uno está en el transporte, pero otros días tampoco ahí importa, o sea, ha sido una serie de mensajes contradictorios. Fíjense nada más en los estados, un parámetro que se puede realmente considerar es el índice de positividad, y en términos del índice de positividad, vamos a hablar, pasan a Oaxaca a semáforo amarillo con el 62.9% de positividad, a Veracruz con el 61.8% de positividad, a Guerrero con el 54.5%, a Chihuahua con el 47.8%, a Tamaulipas con el 44.10%, y así me puedo seguir con el resto. Es decir, la misma Organización de la Salud se está yendo en contra de los lineamientos internacionales. Es decir, la propia Organización de la Salud indica que no se puede pensar en movilizar a las personas si la positividad no está por debajo del 5%. Entonces, algo que sí es muy problemático es que pues yo lo vi más que otra cosa como una amenaza, ¿no? Como que nos amenazó, vamos a pasar a verde todo. Porque, a ver, la gente necesita entender esto. Cuando se pase a verde van a mandar a todos los niños a la escuela.
Y eso de verdad va a ser un crimen si es que las autoridades a sabiendas de que no han controlado el problema, ¿qué van a hacer? ¿Mandar a los niños al matadero? ¿O qué es lo que va a pasar? Porque no sé si las autoridades no están viendo las noticias que están pasando internacionalmente. En Estados Unidos ya hicieron este triste y trágico experimento, que fue de abrir las escuelas antes de controlar adecuadamente el problema. Y entonces, ahora en Estados Unidos se está registrando lo que no habíamos visto en toda la pandemia, que son niños intubados, niños muriendo de COVID, niños en terapia intensiva. ¿Y sabe por qué? Porque no se les había expuesto de esa manera hasta ahora, que irresponsablemente se abren las escuelas antes de tiempo. Entonces se abren las escuelas cuando los índices de positividad de la comunidad son altísimos, y entonces, ¿qué ocurre? Pues sí, tienen a tantos niños infectados y sujetos constantemente a la infección, que hay muchos que se han puesto graves, intubados y muriendo. Hasta ahorita, pues sí han habido niños que se mueren, evidentemente, ¿no? Han habido niños que se enferman de COVID, pero en términos generales, pues como que habíamos pensado, bueno, por lo menos los niños más o menos están salvando, ¿no? Pues sí, más o menos están salvando mientras los cuidemos, pero si no los cuidamos tampoco ellos se salvan. Entonces, pues sí es una gigantesca irresponsabilidad. Según entiendo, el estado de Aguascalientes ya está haciendo clases presenciales, y en el estado de Aguascalientes la positividad está arriba del 48%. Pues digo, yo no sé con base en qué, ¿no? Hacen semejante irresponsabilidad, ¿no? Es una negligencia, en mi opinión, pero están jugando con nuestras vidas. Así que yo digo, pues nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidad, y nuestra responsabilidad debe ser, quien pueda quedarse en casa, quédese, sin duda, ¿no? O sea, quien pueda hacerlo. Claro, la situación económica de nuestro país no permite a la mayor parte de la gente quedarse en casa. Y no es que sean irresponsables, es que simple y sencillamente necesitan comer. Entonces, pues sí, ahora, si usted tiene que salir de casa, pues tiene que saber, necesita ponerse el cubrebocas todo el tiempo que sale de casa. Y ponérselo así no es suficiente. Necesita taparse nariz y boca correctamente, nariz y boca. Y esto lo tiene que hacer todas las veces que salga de casa, esté en donde esté. Esto nos ayudaría grandemente. Guardar distancia es algo que ayuda también. Evitar aglomeraciones, evitar espacios cerrados, sobre todo si tienen poca ventilación, ¿sí? Y desde luego reforzar este asunto del lavado de manos y el cuidado con la contaminación por estar tocando superficies contaminadas y contaminar otras. Todo esto es muy importante, lo que nosotros podemos hacer. Ahora, la realidad es que le toca al gobierno solucionar el problema. Esto hubiera sido mucho más fácil de solucionar si lo hubieran hecho en marzo, ¿verdad? En febrero o marzo, claro, cuando debieron hacerlo. Doctora, y en ese pues ahora mismo... es más complicado, pero se puede, sí se puede hacer. En ese sentido, doctora, entonces, dando con base a estas estimaciones de elevados números de contagios, queda rebasado el semáforo epidemiológico. Lo comento porque el gobierno, con base al número de hospitalizaciones, es como va midiendo el retroceso o el avance precisamente del comportamiento de la pandemia en nuestro país, y con ello determina el semáforo. Así es. Mire, es muy triste sugerir lo que voy a sugerir, y no lo voy a sugerir, lo voy a decir directamente, ¿sí? El semáforo epidemiológico no sirve para nada, es un despropósito, es un absoluto despropósito. Y déjeme explicarle por qué. O sea, el semáforo serviría muy bien, desde luego, pero si consideraran otras variables para hacerlo. En nuestro país hay muchas camas disponibles porque la gente no va a tiempo al hospital, porque la gente llega demasiado tarde al hospital, y al llegar al hospital se muere muy rápido. Esto quiere decir que pronto desocupan las camas, y por eso hay muchas camas. Pero haciendo las cosas como se están haciendo, que no se admite en los hospitales mexicanos, no se admiten pacientes que vengan con síntomas leves o moderados de COVID. Es decir, se admiten solamente aquellos casos que ya están muy enfermos. Entonces, una persona que tiene un COVID avanzado, la realidad es que hay muy poco que hacer médicamente por esa persona. Si en nuestro país hiciera lo que hacen en Corea del Sur o en Alemania, por ejemplo, en Japón, en Taiwán, en Vietnam, en Nueva Zelanda, que es
seguir los casos, es decir, si usted se enferma de COVID y lo confirma, no le dicen, ahí le va su paracetamol, váyase a su casa y regrese cuando usted se sienta muy mal, sino que le dicen, a ver, primero pues déjeme aislarlo, le voy a poner aquí en un lugar cómodo, va a estar aislado, mejor aislarlo de su familia también para no infectarlos a ellos, vamos a traer a su familia, vamos a hacerle pruebas también porque hay que cuidar también a su familia, si usted está infectado, ellos podrían también estarlo, se encargan de los infectados y se encargan de los infectados, les dan tratamiento oportuno, tratamiento temprano, o sea, el secreto de disminuir la pérdida de vidas, de disminuir las muertes, para decirlo de forma simple, por COVID-19, es atender los casos de forma muy temprana. Es decir, no tenemos ningún medicamento para matar al virus, para inactivar al virus una vez que infectó a una persona, ¿ok? Pero lo que sí podemos hacer es detener el daño que el virus le causa a una persona. Entonces, si detectamos los síntomas muy temprano y detenemos la enfermedad, esa persona ya no se complica, ya no requiere hospitalización y evidentemente no se va a morir. Y cuando se recupere, se va a recuperar sin tener secuelas, ¿ok? Entonces, esta es la diferencia. Ahora, se admiten muy tarde al hospital y entonces quieren ponerse la medalla. Me está usted preguntando si el semáforo funciona. Todo ese mecanismo que hicieron del semáforo hubiera estado padrísimo realmente, muy bien. Es como una logística muy bien pensada, se ve bonito, todo, pues, o sea, está bien gráficamente y todo lo que usted quiera, ¿no? Pero el detalle es que usan la variable equivocada. Entonces, por eso es un despropósito el semáforo, porque decir, vamos a cambiar el semáforo conforme tengamos más camas, pero en nuestro país tener una cama no es sinónimo de ofrecerle vida a una persona. Se tienen camas y se sigue muriendo la gente. Quiere decir que el número de camas no está vinculado con salvar vidas. O sea, es decir, hay muchas camas y la gente se sigue muriendo. Entonces, ¿de qué caramba sirven las camas si la gente sigue muriendo? Y si se utiliza ese marcador, pues qué bueno que nos digan que tiene muchas camas, mejor que nos dijeran que no tenemos muertos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, fíjese nada más, en la revista Forbes ayer, el señor Nathaniel Parrish publica un artículo que es realmente aterrador, ¿no? O sea, es decir, más del 80% de la gente que muere de COVID en nuestro país nunca llegó siquiera al ventilador. O sea, ni siquiera llegó, se le ofreció el ventilador. Es decir, hay que tener muy claro, ofrecer una terapia intensiva y un ventilador a una persona que se está muriendo de COVID es ofrecerle medicina terminal. Sí, el término medicina terminal se refiere a esa medicina que se hace en el último de los casos, una persona que ya casi no tiene posibilidades de sobrevivir y se hace el último esfuerzo para dar la última esperanza de vida, aunque se sabe que las probabilidades de sobrevivir son muy pocas. Entonces, ofrecerle ventilador a una persona con COVID es ofrecerle medicina terminal. Se sabe que solamente el 5 o el 10 o máximo el 15% de las personas que dan al ventilador van a sobrevivir en nuestro país, ¿sí? O sea, no es ofrecer vida. A eso voy, que el parámetro tiene que ser la positividad, por ejemplo, cómo están los contagios, porque cada contagiado es un potencial enfermo, cada enfermo es un potencial hospitalizado y cada hospitalizado es un potencial muerto, ¿sí? Entonces, si cortamos los contagios, entonces sí ofrecemos vida. Ahora, los que ya están contagiados, si ofrecemos medicina temprana, pues entonces sí ofrecemos vida. Pero ofrecer camas bajo la premisa que la gente no se puede hospitalizar, al menos que ya esté muy enferma, pues ese tipo de camas, ofrecer ese tipo de camas no es ofrecer vida. Entonces, pues bueno, el problema del semáforo no es el semáforo en sí. El problema del semáforo es que se utiliza la variable equivocada. Se tendría que saber cómo están los contagios en esa comunidad, hasta que, como dice la Organización Mundial de la Salud, es decir, hasta que no disminuyen los contagios en esa población, entonces sí se puede hablar. Hasta si disminuyen por debajo del 20%, entonces ya pueden abrir algunos giros comerciales, hacer alguna movilización. Si bajan del 10%, entonces un poquito más. Si bajan del 5%, pues ya casi todo. Y si están por debajo del 2%, entonces pueden abrir escuelas. Pero
esos son los lineamientos de la OMS. Aquí lo que están diciendo con ese semáforo es, pues, oiga, ya tenemos muchas camas, no se si se enferma, ya tenemos donde se venga usted doctora, a morir. El tiempo nos está... El tiempo nos está alcanzando y a ver si en estos 4 minutos finales pudiera darnos su evaluación, porque, bueno, dos temas centrales y que preocupan a la población. Uno, se había dicho que pues podría ser una persona que ya haya sido contagiado, pues ser inmune. Esto se advierte que no es así, se puede otra vez volver a reinfectar. Y la otra, hay otras oleadas que ya se están dando en Asia, en Europa, es decir, aquellas naciones como España que sufrieron en un inicio, de nueva cuenta tienen numerosos grupos positivos. Estos 2 puntos, ¿cuál es su balance en torno a estos 2 puntos? La reinfección y la segunda oleada. Okay. Sí. La reinfección, lo que dijo no es enteramente preciso, o sea, la gente sí genera inmunidad contra COVID-19, nada más que parece que no es una inmunidad demasiado duradera. Entonces, lo cierto es esto, no hay que especular mucho sobre la inmunidad contra COVID-19 porque todavía sabemos poco, esa es la verdad. O sea, lo que sí sabemos es que la gente sí levanta una respuesta inmune durante la infección, que es de tipo humoral, que está basada, como todas las infecciones virales, ¿no?, en anticuerpos de tipo IgM, y que después sí levanta una respuesta con anticuerpos de tipo IgG, que son los anticuerpos que confieren a una persona inmunidad protectora extendida, a más largo plazo después de la infección. Sí ocurre esto, pero aparentemente la gente está perdiendo este tipo de anticuerpos después de un cierto periodo. Entonces ya se reportan muchas reinfecciones, de hecho, la de Hong Kong, que fue hace 2 semanas y media, 3, pues ahora ya hay reinfecciones reportadas y comprobadas científicamente en Europa, en la India, en Estados Unidos, en Canadá, o sea, en muchas partes, ¿no? O sea, en Ecuador, de hecho, ya reportaron unas, en Argentina hace 2 días, o sea, hay reinfecciones, sí se están dando. ¿Y por qué se están dando? Porque la gente está perdiendo la inmunidad antes de lo que hubiéramos deseado que así fuera. Entonces, pues este es un punto negativo, desde luego, que debemos tomar en consideración. Si usted ya se infectó por COVID, no crea que ya quedó inmune para siempre. O sea, que usted debe seguirse cuidando porque podría reinfectarse. Y los cuadros clínicos en Hong Kong, la reinfección que se había descrito en Hong Kong, la persona en la reinfección tuvo un cuadro, en la primera infección tuvo un cuadro moderado y en la segunda tuvo un cuadro leve. Como era el primero, pues mucha gente empezó a aplaudir, a decir, ay, qué bueno, entonces en las reinfecciones ya nos va mucho mejor. Pero pues ahora se ve que eso no es cierto, porque el caso que hubo en Bélgica hace casi una semana y los casos que se reportaron, los 3 casos que se reportaron en la India, es exactamente el fenómeno contrario, que en la primera vez tuvieron COVID muy leve y la segunda vez estuvieron incluso intubados, o sea que les fue mucho peor en la reinfección. Entonces, lo cierto es que no comprendemos científica ni médicamente todavía este fenómeno, pero lo que sí es cierto es que hay reinfección. Quiere decir que si usted ya tuvo COVID, necesita cuidarse, seguirse cuidando. No puede sentirse tranquilo de que usted está inmune, sino sígase cuidando para no volverse a infectar. Eso es lo que sabemos de reinfección. Y la segunda pregunta que me hizo es, ¿cuál, perdón? Si me la repite rápidamente. La segunda oleada. Sí, claro. Bueno, se están dando segundas oleadas, pero la verdad es que ahorita en Europa han venido oleadas nuevas. España ha tenido un problema muy grave y es muy lamentable que esto esté ocurriendo en España. Todos los países en Europa tuvieron un poquito, incluso Reino Unido, que ya iba muy, muy bien, tuvo un poquito todavía de rebrote. Francia tuvo rebrote. España es el que peor le ha ido realmente ahorita con este rebrote. Algunos países también en el sureste de Asia con rebrotes. Claro, todos estos mucho más pequeños. El único que sí se parece más a lo que les pasó en marzo en Europa es el rebrote que está ocurriendo en España. Ok, pero estos rebrotes aparentemente tienen más que ver con que se removilizó, la gente adoptó medidas demasiado laxas. Es que, necesitamos entender esto. Mientras no venga una cura o una vacuna, el COVID está aquí para quedarse, llegó a quedarse. Es decir, no podemos nunca estar tranquilos como estuvimos antes de que la pandemia inició. Pensar que podemos volver a estar en una situación en donde ya no nos preocupemos por el COVID. O sea, eso ya no existe hasta que no tengamos una vacuna efectiva o una cura efectiva contra la enfermedad. Entonces podremos volver a la era
pre-COVID, ¿no? En ese sentido. Pero ahorita no hay esa posibilidad. Entonces, lo que pasó en España es que, pues sí, movilizaron, pero en lugar de ir realmente movilizando con un estira y afloja de a ver para dónde vamos, qué tanto vamos, pues fue demasiado y la gente se relajó y los bares y sin cubrebocas y una serie de cosas, y pues se vino un rebrote igual a lo que tuvieron en marzo prácticamente, ¿no? Entonces esto es muy lamentable, pero nos deja pues otra vez, o sea, es una tristeza que la pérdida de vidas humanas es, de ahí tengamos que aprender, ¿no? Pero pues también deja el aprendizaje. Hay incluso un país que ya pasó por toda una tragedia tremenda, que ya la controló por completo. Si se relaja demasiado, puede volver a como estaba al principio. Y ojo, porque realmente, dice usted la segunda oleada, pero la verdad es que se estima que estas no son propiamente segundas oleadas, son nada más unos rebrotes que no se controlaron bien a tiempo, o sea, y se cree que la mayoría de los países solamente van a ir un poco y volver a bajar, donde en realidad se está temiendo una verdadera segunda oleada, que puede ser por lo menos todo el hemisferio norte, ¿verdad? Es ahora que entre la temporada de influenza. Eso se está temiendo grandemente y eso sí podría ser una segunda oleada real que fuera igual a lo que a todo lo que vivimos febrero, marzo, abril, vamos a poner, ¿no? Nosotros lo seguimos viviendo, ¿no? Lamentablemente, pero la mayoría de los países pues subieron, bajaron y controlaron, ¿no? Entonces, que podría ser parecido en esta temporada invernal a lo que vimos al inicio de la pandemia o peor. Entonces, esas serán las verdaderas segundas oleadas. Lo que ahorita se está viendo son rebrotes por la apertura un poco laxa, porque la gente se relajó de más. Que sirva como ejemplo para no cometer en nuestro país los mismos errores que ya se están viendo en otro lado. Quedaron muchos temas ahí pendientes, doctora, la vacuna, por ejemplo. Si usted nos lo permite, el tiempo ya no nos alcanzó, volverla a buscar para de nueva cuenta compartir con nuestros televidentes más información acerca precisamente de la situación de la pandemia, el tratamiento del COVID-19. Mientras tanto, agradecerle el tiempo dispuesto para Canal 6. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, fue un placer. Estoy para servirle cuando guste. Muy buenas noches. Fue la doctora Lauri-Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en ciencias médicas especializada en microbiología por la Universidad de Harvard y jefa de laboratorio